Pialine no toca Lili Caltonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la primera casilla de la 16ª trecena, el tonali Secos Cacuautli. Es del rumbo del Huistlampa, del rumbo del sur, del favorito de la familia de Huichilopostli. Es un tonali que le da nombre a la trecena completa, a la trecena que está regida por Xolotl. Xolotl es un divino maravilloso que tiene el rostro de un canino. Trae el collar, el Ejecacóscat, el collar que porta también Quetzalcóatl, porque él es el Venus vespertino. Él es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. En la mitología, cuando surge transformado Nanahuatzin y Teziztecat en soles, y bueno, ya después sabemos que Teziztecat se convierte en la luna, y ya tenemos posicionados al sol y la luna para esta era, para que se genere el movimiento. Recuerden que aquí siempre en esta filosofía analizamos los opuestos complementarios. No puede haber movimiento sin un estado de reposo, sin un punto en donde se origine todo, y ese punto es precisamente la no movilidad, pero está pulsante. Así estaban el sol y la luna, pulsantes, cargados de tona, pero inmóviles. Para que se dé el movimiento, Nanahuatzin, ya convertido en un sol, pide que todos los divinos presentes en ese hecho maravilloso también se autosacrifiquen, se entreguen a la gran hoguera. Y entonces, hecho ya este autosacrificio por parte de todos los divinos, se genera el movimiento. Lo que se busca es que para que haya un cambio, debe terminarse con todo lo que estaba antes, es decir, crear un caos completo para generar un nuevo orden. Todos los númenes presentes aceptan el autosacrificio, pero Xolotl no lo acepta. Él hace un viaje, por decirlo así, a resistirse a esa realidad, a esa verdad que está presente, y en ese irse resistiendo va descubriendo, se va quitando. Creo que yo a nivel humano esto es, creo yo que a nivel humano esto es despojarse del ego exacerbado, y entender que la vida tiene un propósito y que ese propósito es maravilloso y que hay que entregarse a lo que ella nos pide. Entonces Xolotl, en ese huir, en ese irse transformando, porque se transforma en una mazorca doble cuando se esconde detrás de un maíz, porque lo va persiguiendo Ejecatl. Y recuerden que Ejecatl y Quetzalcóatl se fusionan muchas veces. Él tiene que llevar a Xolotl a cumplir ese autosacrificio. Entonces se le esconde en un maíz y se convierte en una mazorca doble, el Xolotl, y después se va y se esconde en un maguey, y entonces se forma un maguey doble, Mexolotl, y finalmente se mete en el agua. Ahí piensa que se va a esconder y se transforma en una Xolotl, pero no, Hecate lo encuentra finalmente y lo lleva a cumplir su misión. Sin embargo, vemos que a través del mito, este proceso de irse encontrando de otra manera con la verdad y con lo que no puede evitar, le hace perder ese ego exacerbado y ganar humildad y reconocer que se necesita morir, establecer un nuevo principio requiere de un autosacrificio poderoso, un cambio a nivel humano de hábitos, de manera de pensar. Hay que romper los paradigmas, hay que quebrar las estructuras, pero haciendo conciencia de lo que queremos lograr. Xolotl, el dios de las sombras y el titubeo, él nos va a acompañar durante estos 13 tonaltin. Él se encuentra en ese punto donde el sol y la luna tienen que moverse después de haberse entregado a la gran hoguera. Ellos no dudaron como Xolotl. Sin embargo, bueno, en el universo, en su quietud, se convierte todo esto, toda esta hazaña de transformarse para Xolotl en un laberinto de espejos rotos, reflejos de lo que fue y de lo que podría ser.
Los dioses, con sus voces resonando en la penumbra, gritan al vacío. ¿Cómo viviremos sin movimiento? Y Xolotl, el gemelo oculto de Quetzalcóatl, llora en silencio. Su llanto es el eco de una resistencia, la negación de un destino que lo llama, la muerte que como un viento suave acaricia su piel y le susurra al oído. En su ida se convierte en maíz 2 cañas al cielo, como un grito ahogado en la tierra, un símbolo de la vida que se aferra, o un maguey de 2 cuerpos, un abrazo de lo lunar y lo solar, una lucha constante que en su inmovilidad esconde la chispa del renacer. Pero el agua lo espera y en el sutil abrazo del ajolote, Xolotl se encuentra consigo mismo, un ser que vive en el umbral, en la metamorfosis que no se atreve a hacer, la neotenia de su existencia, en la que lo larval y lo adulto se entrelazan en un baile sin fin. Y así en cada paso, en cada transformación, Xolotl se convierte en el símbolo de la resistencia, un autosacrificio que no quiere, pero que es necesario, porque en la quietud del cosmos, en el silencio de los dioses, se fragua el movimiento del alma, la danza que emerge del caos, la vida que brota de la muerte. En su ida, Xolotl no escapa, sino que abraza la verdad, la paradoja de ser y no ser, de moverse mientras parece inmóvil, de vivir en la eternidad del instante y en su sacrificio se transforma en el eterno retorno, el ciclo que nunca cesa, la conciencia que al fin despierta. Y nos acompaña en este tonali, en el numeral 1, Xutecutli, el fuego alquímico, el marcador. Con él vamos a abrir esta trecena. Que el fuego sea en nuestro corazón pulsante, que nunca nos falte. Y tenemos a Coscacuautli, que viene acompañado de su regente, la mariposa de obsidiana, la señora Itzpapalot, la que nos recuerda que hay que morir y renacer de las cenizas. Hay que desarrollar a ese guerrero potenciado que llevamos dentro, dejarlo salir y dejarlo que experimente igual que Xolotl para encontrarse con su verdad a partir de las experiencias que va a vivir y a través de ellas recuerden que va a ganar sabiduría. La señora de la noche que nos acompaña es Tlazolteotl, la gran tejedora, la gran compostera. Tenemos que aprender a tejer nuestra vida, que se va entrelazando con esos momentos de quietud que tenemos al dormir, cuando vamos al Mictlán. Así entrelazamos nosotros la vida y la muerte. Hacemos un tejido maravilloso. Así que yo quiero que le cantemos a Secoscacuautli. Oh Secoscacuautli, en la altura de los cielos, donde el sopilote rey despliega sus alas, te nombro, viajero de sombras, hermano del crepúsculo, espejo de lo gemelo. Xolotl, fiel guardián del ocaso, tú que llevas el collar del viento susurrante y eterno, acompañando al sol en su caída, te has hecho sombra, perro de la serpiente emplumada. Recuerden que Xolotl acompañó a Quetzalcóatl allá, siendo Ejecatl al Mictlán, a traer los huesos de las antiguas humanidades para hacernos a nosotros. Oh colibrí gris, Nexhuitzilin, pequeño resucitador de amaneceres, con tu vuelo hacia atrás nos enseñas el arte de recordar del néctar de la vida, saborear cada instante, cada suspiro que se escapa, que estamos aquí solo por un breve instante. Oh Itzpapalot, mariposa de obsidiana, con garras de jaguar y de águila, en tus alas la valentía, la osadía de morir para renacer y en tu sacrificio la sabiduría que abraza el fuego. Tlazoltea, señora del tejido, la que barre los caminos, en tu abrazo la creación, la sanadora que recicla los ecos del pasado, lo que fue y lo que será. Enséñame a tejer, a hilar mi destino. En este ciclo eterno donde la vida y la muerte danzan, Secoscacuautli, navegante de lo profundo, en tu vuelo encontraremos la serenidad de lo que somos y la aceptación de lo que seremos. Oh Secoscacuautli, tu esencia nos envuelve en la dualidad, nuestra fuerza en la transformación, nuestro destino. Celebraremos la vida en el susurro del viento, en el canto del eterno, en el eco de la noche. Y nuestro conjuro es el siguiente.
sobre esta plataforma que representa la sabiduría de mis ancestros, yo acepto mi autosacrificio. En este círculo de energía, con cada aliento que respiro, declaro mi esencia, mi capacidad de cambiar, mi aceptación de la diversidad. Hoy yo mismo soy Secoscacuautli. En mi corazón se aviva el fuego de Xutecutli. Tlazolteotl me muestra cómo tejer la vida y la muerte. Recibo el tona diariamente del gran sol de Tonatio. Hoy danzo nuevamente con la señora Itzpapalot. Yo soy quien en cada paso encuentra en el entretejido de las experiencias de la vida la sabiduría. Un placer compartir. Espero que esta lectura te motive a este reto que tendremos durante esta 16ª trecena. Vamos a transformarnos, vamos a aceptar los retos que la vida nos ponga. Vamos a entender que no hay orden sin caos, que no hay movimiento sin un momento de reposo. Si hemos de estar en calma y si la vida nos obliga, a lo mejor causándonos un poquito de enfermedad, bueno, pues que esa enfermedad sea la oportunidad para reencontrarnos, para leer, para pensar, para romper los paradigmas y renacer como lo hace el sol cada día. Y que, bueno, que Xolotl nos muestre el camino. Y muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like. Suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Bienvenido a este viaje que haremos con Xolotl. Hasta pronto, Timota.